Bien amigos, nos encontramos con la grata compañía, como siempre, del doctor Herbert Cuba. Herbert, muy buenas noches. Muy buenas noches y un saludo a través tuyo a todos los televidentes. Gracias, Herbert. Vamos a hablar un poco sobre temas presupuestales en el sector salud, haciendo la salvedad de que ya hemos conversado, por ejemplo, con expertos conocedores de otros sectores, como el sector agropecuario, por ejemplo, Reinaldo Trinidad, en donde manifiesta, pues, por supuesto, muy ácidamente criticando a la gestión del actual ministro de Agricultura, cómo se ha reducido el presupuesto en este sector a 20% menos del 2011, lo que se está preparando para el 2012. En el sector salud no tenemos precisiones, esperamos que ahora nos des algunas, estimado Herbert. Algo hemos escuchado con relación, por ejemplo, a los programas que se estaban preparando para luchar contra el cáncer, ¿no es cierto?, y el sistema integral de salud. ¿Qué cosas más podrías comentarnos? Mire, en primer lugar hay que señalar que el presupuesto de salud de este año, en relación al PBI, solo representa un incremento del 0.05%. En otras palabras, si tomamos en cuenta la inflación, esto significa un retroceso, o sea, no hay un incremento presupuestal. En segundo lugar, hay que señalar que ha habido una serie de ofertas electorales en el tema de la salud que no se ven reflejadas en el presupuesto actual de la República. Por ejemplo, está el tema de las enfermedades del cáncer, que se señaló que todas las enfermedades del cáncer iban a ser cubiertas a través del Seguro Integral de Salud. Lo cierto es que el Ministerio de Salud ha hecho una corrida de los gastos que significaría solo al 45% del tratamiento de las enfermedades. Este dinero sería de 502 millones de soles. Esto significa una demanda adicional al presupuesto aprobado por el Consejo de Ministros y remitido al Congreso para su aprobación. En consecuencia, esto es parte de la negociación que tendría que haber en el Congreso y es parte del tira y afloje que significa quitarle a otro sector para incorporar a esta oferta electoral hecha en el Seguro Integral de Salud. El segundo punto que hay que tomar en cuenta es que el Seguro Integral de Salud, que sirve precisamente para subsidiar las atenciones de la gente más pobre del país, solo tiene un presupuesto de 537 millones. Lo que significa realmente que aquí debería haber un incremento, por lo menos duplicar este presupuesto. Pero esto significaría otra vez más una demanda adicional. La demanda adicional que solicita el propio Seguro Integral de Salud inmediata es de 188 millones, pero esto es solamente para mejorar un poquito la situación. Sin embargo, se espera que la demanda sea mucho mayor. En consecuencia, ya tenemos aquí un dinero adicional para el Seguro Integral de Salud, que además va a ser el que va a cubrir el tema del cáncer. En consecuencia, aquí estamos hablando ya de más o menos 700 millones adicionales. Por otro lado, también se señalaron una serie de ofertas electorales en relación a las demandas de los gremios en el sentido de pagarles los nombramientos o las transferencias de las AETAs a las planillas y todo ello. Y todo esto, si es que quiere cumplir la oferta electoral, significa 247 millones más adicionales. Esto significa nombrar médicos, nombrar profesionales no médicos y técnicos y técnicos de enfermería y administrativos que ya tienen leyes de nombramiento y que el Ejecutivo no ha cumplido sistemáticamente y que precisamente este gobierno se comprometió a cumplir. Pero adicionalmente a esto tenemos gente que tenía incentivos que se dieron con el decreto de urgencia 037 en el año 1994 y que por obvios motivos han ido a una sentencia del Tribunal Constitucional y que ya se tiene que pagar, y ahí también existe un adicional a estos montos. En consecuencia, si no se modifica el presupuesto aprobado por el Consejo de Ministros y se replica en la práctica el presupuesto del año 2011, en el año 2012, lo que vamos a tener es una enorme demanda insatisfecha en el sector salud, sin que esto signifique todavía construcción de nuevos hospitales. Y aquí la discusión es simple: necesitamos nuevos hospitales en el Perú si no tenemos qué profesionales colocar en ellos para que los pongan a funcionar. Este es un tema serio, o sea, es bien fácil colocar 4 paredes, poner un tomógrafo, un equipo ahí, porque es una inversión de una sola vez. Pero el mantenimiento y el funcionamiento con profesionales, con
con todo el mantenimiento de los equipos, etcétera, es por lo menos el 20% de la inversión que se hace por un hospital. Esto significa que si nosotros hemos invertido unos 100 millones en un hospital, necesitamos 20 millones adicionales al presupuesto anual para ponerlo en funcionamiento. Y esto evidentemente no está en el presupuesto. En consecuencia, ni siquiera tenemos en el presupuesto los hospitales que ya funcionaron, que ya se construyeron en los 5 años de Alan García. Estos hospitales que no funcionan todavía, para que funcionen van a requerir un presupuesto adicional y ahí está el problema de fondo. En consecuencia, hay una oferta electoral de construir 50 hospitales en cada una de las provincias. Para esto, ¿qué necesitamos? Estudios de prefactibilidad. Estos estudios de prefactibilidad también requieren dinero. Si no hay este dinero, que aproximadamente se requieren 23 millones de soles para haber los estudios de prefactibilidad, tampoco está en el presupuesto aprobado por el Consejo de Ministros. En consecuencia, vemos entonces que la cifra es abultada y estamos hablando de una cifra que sobrepasa los 1.500 millones de soles. Y esto evidentemente va a ser muy difícil de cumplir si es que no hay una reingeniería en el Congreso de la República del presupuesto de la República para el año 2012. En consecuencia, aquí el tema de fondo está de repente en esperar estos famosos ingresos adicionales por la minería, estas tres leyes que se dieron, que se han promulgado y que significa un incremento de ingresos. Pero ojo, son 3.000 millones en 5 años. Esto no va a alcanzar para cubrir las demandas. Si nosotros vemos el sector salud, no va a alcanzar para cubrir las demandas que se necesitan. Y por otro lado, también hay demandas en educación y también hay demandas en nutrición. En consecuencia, estos impuestos nuevos que se crean van a quedar muy chiquititos dentro del presupuesto de la General de la República si es que no hacemos una reingeniería para priorizar en el presupuesto el tema de la salud, la educación y la nutrición. Yo creo que aquí el tema de fondo sigue siendo lo que se plantea toda la vida. Si tenemos un crecimiento del PBI sostenido, evidentemente que ese simple crecimiento puede mejorar los presupuestos, pero en este caso, como estamos observando, no ha significado lamentablemente para la salud un incremento presupuestal. ¿Qué se espera? Se espera que cumpla el compromiso que planteó el presidente Ollanta, que señalaba que va a aumentar el 0.5% del PBI cada año hasta que el Perú llegue a un 7 o 7.5% al final de su gobierno. Pero si tenemos 1.67% este año, el año 2012, frente a 1.62 el año 2011, está muy lejísima la meta si seguimos creciendo a este nivel de 0.05. Eso significa que va a ser incumplible la meta del gobierno. En consecuencia, yo creo que ahora es el momento, de este mes de octubre y noviembre, pensar seriamente en mejorar el presupuesto para el sector salud. De acuerdo, vamos a unos cortes comerciales, doctor Cuba, y regresamos. Bien, vamos a continuar hablando sobre el sector salud desde el punto de vista presupuestario, que nos está graficando muy bien el doctor Herbert Cuba. Yo solamente quiero decir que, digamos, invertir en salud, nosotros tenemos grandes deficiencias, sería larguísimo hablar, es inclusión social en mi concepto, ¿no? Creo que es lo esencial, porque no es tan importante estos programas asistencialistas que evidentemente fueron necesarios en su época cuando el Perú, en lugar de crecer, retrocedía. Pero cuando ya tienes un país en crecimiento, es evidente que esos programas deberían ir retrocediendo más y ir más a los programas permanentes, que son los servicios de salud, los servicios de educación y los servicios de nutrición. Sin embargo, aquí que se ve, que es al revés. A pesar de que el PBI crece, se pretende gastar más dinero en estos programas asistencialistas inmediatistas que tienen alto componente político, por supuesto. Lo ideal sería aquí, evidentemente, asignar mayores recursos a salud y educación. Con un agravante, estamos hablando de seguridad ciudadana. Muy bien, todo el mundo quiere seguridad ciudadana, pero ¿alguien se ha preguntado cómo están los hospitales de la policía? ¿Alguien se ha preguntado qué ocurre con la familia policial cuando acude a un hospital?
la mamá, el papá, los hijos, el mismo policía. ¿Qué sucede? Con un desabastecimiento de medicamentos, con falta de médicos. No existen médicos en la policía, necesitas un especialista, no hay, porque simplemente los sueldos de la policía son tan bajos, un médico entra de capitán a la policía. ¿Cuánto gana un médico en la policía? 1.800 soles. Evidentemente que ningún médico vaya a trabajar a la policía. Entonces, ¿cuál era la solución? A todos los asciendes rápido para que lleguen a coroneles o generales, para que ahí ya recién puedan tener un sueldo equivalente con los médicos que trabajan en el sector privado o en otros sectores. Con el agravante que en el Perú no hay médicos. Pues. Ya lo hemos conversado esto otras veces. No es que el Estado diga, contrata médicos, pero ¿de dónde los saco si no hay? O sea, la cantidad de médicos del Perú es insuficiente para las necesidades que tiene el Perú. Perú necesita 80.000 médicos, tenemos 40.000. Ese es el problema. La única forma de que se produzcan más médicos y pagamos mejor. Igual pasa con la sanidad ahora. Con un sueldo de 1.800 soles que gana un capitán médico, es imposible tener médicos en la policía. Tienes que contratarlos como civiles, pero evidentemente eso significa presupuesto. Y como la sanidad policial es tratada como la cenicienta de la policía, nadie le da importancia realmente porque la función esencial de la policía es evidentemente la seguridad y la salud es interpretada como un tema de bienestar de personal, cuando en realidad debería tener un rango de mayor jerarquía. Y por otro lado el FOSPOLI, que es el fondo que administra la Policía Nacional para la Salud, lo administra el comando policial, los militares, los policías, cuando debería estar a cargo de la sanidad de policía para que lo administren los médicos, de tal manera que sepan pues qué se compra, cómo se administra, que esté en la parte técnica. Sin embargo, aquí la policía lo maneja a ese nivel del ministerio. Eso requiere entonces una reingeniería, pero aparte de eso, se requiere también mayor presupuesto. El pliego presupuestal de la sanidad de policía es el pliego 020, que requiere por lo menos un adicional de 15 millones de soles solamente para salir del marasmo en que se encuentra. No es mucho, no es mucho. Debería ahí el Ministerio del Interior manejarse adecuadamente con el Ministerio de Economía y Finanzas, de tal manera que se le dé una disposición transitoria en la ley de presupuesto de este año, de tal manera que se permita contratar personal. Existe un déficit de personal, según ellos mismos, de 638 médicos especialistas solamente para la sanidad. Y hay que contratarlos, si no la gente no tiene atención médica. ¿Qué gana usted con el Hospital Central de Policía de Lima, que está como un elefante blanco porque no tiene médicos? Servicios completos cerrados porque no tienen médicos. O policlínico de la sanidad en el norte del Perú o en el sur, que están a punto de cerrar porque los médicos o ya están muy mayores y se van a retirar o se van a jubilar, y no hay quien reemplace, no hay quien haga consulta. Un médico por policlínico, 2 médicos por policlínico, eso es imposible. Y por otro lado también hay que tener en cuenta el abastecimiento de medicinas e insumos. El policía va a atender a su familia y le dan la receta, y no hay en el hospital. ¿Qué ha sucedido? Se tercerizó la venta de medicamentos por farmacias privadas. Entonces, ¿qué pasaba? Que el paciente tiene que ir a esa farmacia privada, pero la farmacia privada que te dice, exacto ese que tienes tú, que te pide no tengo, pero tengo un similar y ese ya te lo vende. En consecuencia, finalmente el policía termina pagando de su bolsillo la atención médica que requiere, cuando ese es un derecho que tiene el policía. En consecuencia, está muy bien lo de seguridad ciudadana, está muy bien que se pongan a discutir la comisión Renzo Gallardo en el Congreso, que el presidente Ollanta presida la comisión, el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, el CONASEG, está muy bien, pero la pregunta es que se preocupen pues por el bienestar de la policía, por la salud policial, porque realmente esto es un drama que debería el gobierno para el presupuesto 2012 también tomar en cuenta. Y esto que hablamos de la sanidad policial se replica en la sanidad militar. Eso te iba a preguntar. ¿Y en la FAP, en la Marina? En la FAP, en la Marina, igual. Tenían fama de ser excelentes hospitales. No nos olvidemos que en el Hospital de la Marina se realizó el primer trasplante de riñón en el Perú. Y tenemos hospitales de las 3 Fuerzas Armadas que eran hospitales de primera. Pero ¿qué ocurre hoy día? Hay maltrato a los funcionarios, a los trabajadores, no se les paga completamente los beneficios que tienen, las bonificaciones, las asignaciones extraordinarias por trabajo asistencial, las llamadas AETAS, no se les paga las canastas de víveres, los incentivos laborales que recibe el sector salud, por ejemplo, que son 1.118 soles mensuales, tampoco se les paga a ellos. Es decir, tampoco el Ministerio de Defensa le da
examina con detenimiento lo que ocurre en la sanidad militar. El otro día estaba viendo un cuadro estadístico de remuneraciones de los oficiales de las Fuerzas Armadas de los países de Sudamérica. El Perú estaba en el último lugar. Bolivia, si mal no me equivoco, creo que les paga a los oficiales, a un general de división, a un general de brigada, casi el doble de lo que a uno en el Perú, por si acaso, y Ecuador también, mucho más. Me imagino que eso se replica también en el personal asimilado, digamos, en este caso médicos. El personal asimilado de servicios lleva la peor parte. Eso es la verdad, o sea, ese es un tema real. Sin embargo, tienen ellos salidas. El tema del contrato de personal civil, tanto en la Marina, en la FAPO, en el Ejército, hay personal civil que se rigen por la 276, por normas laborales del sector público, porque son del sector salud también, y ellos tienen incentivos que dice la ley, deben ser idénticos a los que se tienen en el Ministerio de Salud. Yeah. En otras palabras, si el médico gana un sueldo de nivel 1, deberían tener los mismos incentivos que se recibe, es decir, los 1.118 soles adicionales por bonificación, incentivos laborales y canasta de víveres. Eso no lo reciben. Es más, en algunos lugares les dan, no les dan, dependen del presupuesto institucional, ese es un drama que vive. Entonces, ¿qué hace la gente de ahí? Como hay falta de médicos, ¿qué hacen? Migran, salen de la policía, ¿se van a dónde? Al MINSA, o se van finalmente de salud. Y muchos médicos se van al extranjero. Es un tema que hay que evaluarlo con mucha seriedad. El Perú no tiene médicos, sin embargo nuestros médicos se van al extranjero con toda facilidad y son muy bien recibidos en el extranjero. Y el Perú no hace nada por cuidar sus recursos humanos, tomando en cuenta que los necesitamos. Ahora, evidentemente, si los médicos son un bien escaso, los profesionales de la salud son un bien escaso, hay que remunerarlos bien para que aumenten. Eso es el mercado. Lo que es escaso cuesta más, se paga más y aparece la oferta y baja el precio. En este caso hay que ser realistas. Los médicos van a tender a ganar cada día más porque no hay médicos. Y esta profesión, por lo menos si el Estado, ese es otro tema, el Estado aquí es un monosomnio, es decir, un monopolio al revés. Es el que paga a todos, contrata a todos, entonces se permite el lujo de pagar lo que quiera. Pero ¿cuál es el perjuicio? Que el mercado no es solo peruano, pues el mercado es mundial. ¿Qué dice el médico? Oye, en Perú me voy a quedar para ganar esta miseria de plata, me voy a España, me voy a Italia, me voy a Alemania, y se van a Estados Unidos. ¿Y cuánto le costó al Perú capacitarlos, educarlos? Y se van al extranjero, tomando en cuenta que necesitamos médicos en el Perú. Este es un tema que se tiene que ver en su totalidad, pero ¿por qué pasa esto? Por presupuesto. Tanto mejorar el presupuesto para las sanidades militares, para las sanidades policiales y también para el MINSA, Ministerio de Salud, que es terriblemente inequitativo. Y finalmente, si nosotros queremos completar todo el sector salud, tenemos también el tema de salud. Y aquí necesitamos de alguna manera mejorar los ingresos a de salud, porque el equilibrio financiero en que ha quedado de salud después de la ley García Belaúnde, que le quita 700 millones porque no se le da descuento ahora a la salud de las bonificaciones y gratificaciones, esto ha puesto en serios aprietos de salud. Entonces yo creo que tenemos que ver también en ese acápite alguna forma para que los aportes a salud sean mayores. Con 9% del sueldo es muy poco lo que se puede hacer, cuando otros países como Costa Rica, como Colombia, pagan hasta el 11%, hasta el 13%. Yo creo que es un tema que hay que pensarlo bien, porque definitivamente si queremos mejorar la salud en el Perú, todos tenemos que mejorar el gasto en salud. Y si hoy día el sector público gasta 1.67% este año que viene, el salud que gasta más o menos un 2% del PBI, y el sector privado y todos en conjunto gastan 4.7%, pasemos a 8%. Pero para eso todos tienen que incrementar el gasto. El Poder Ejecutivo a través del presupuesto de la República, es salud, mejorando sus normas para que tenga mayor recaudación, y el sector privado creando normas claras para que incursione más el sector privado, para que hayan asociaciones públicas privadas, etcétera, para que la inversión en salud aumente, de tal manera que mejoremos inmediatamente los indicadores de salud que tiene el país. Muchas gracias, Herbert Cuba, el tiempo nos ha ganado, tiene que haber una reingeniería entonces presupuestaria en el sector salud. Muchas gracias, Herbert, vamos a unos cortes comerciales, amigos, y regresamos, vamos a conversar sobre el evento Expo Café, que se realizó acá en Lima, ciudad capital, la presente semana. Regresamos.